Me alegra mucho que Buenas todos tardes, estén licenciada. bien. Buenas tardes con toda la actitud, con toda la alegría, ¿verdad? Para dar inicio pues a esta clase. Una pregunta, ¿ustedes ya actualizaron su código de trabajo? Porque hoy ya iniciamos con todo. ¿Actualizaron su código, jóvenes? ¿Chicos? ¿Sí? Bueno, espero que Sí, así licenciada. sea. Sí, licenciada. Ok, espero que así sea. De todas formas, les voy a compartir por este medio. Vamos a ver la presentación. Déjenme ver. No sé si la logra ver. Acá me aparece todo lo que son las leyes que comparto acá fueron las leyes que fueron reformadas. Si usted se da cuenta, no solamente le incluyo lo que es el Código de Trabajo, que son nuestros tres artículos que siempre hago mención, porque puede ser que en el examen venga y usted conteste, pues obviamente de una forma equivocada. 327, 328, 329. Las reformas que han existido al Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 61, numeral 2, artículo 63, 66, 67, 68, 70, 71, 79 y creo que me faltaron algunos. De hecho, se los voy a buscar y se los voy a colocar con la finalidad que obviamente pues eh, como por supletoriedad, por el artículo 326 del Código de Trabajo, necesitamos utilizar también nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces, por esa forma, si quiere, pues vaya al 326 de su Código de Trabajo, ubíquese en su Código 326. ¿Ya los tiene? Sí, ya. Ok, listo, pues. Bueno, entonces, en el 326, ¿quién me puede ayudar a leerlo? Con gusto, licenciada. Ujú. Artículo 326. En cuanto no contraríen el texto y los principios procesales que contiene este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Si hubiera omisión de procedimiento, los tribunales de trabajo y previsión social están autorizados para aplicar las normas de las referidas leyes por analogía, a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes. Las normas contenidas en este título se aplicarán a su vez si no hubiera incompatibilidad en silencio de las demás reglas del presente código. Ujú. Muy bien, entonces si usted se da cuenta, ¿por qué es que insisto en realmente que puedan ustedes venir y puedan actualizar no solamente nuestro código que pertenece al curso, sino también al Código Procesal Civil y Mercantil? Bueno, ya que hicimos este corto paréntesis, demos lo que es el inicio a nuestro curso. Hablemos de las nociones del derecho procesal del trabajo. Bueno, la noción del derecho procesal del trabajo, hablemos en relación a lo que es el derecho, se representa en una especialización jurídica fundamental que surge como respuesta a la necesidad de proteger los derechos. ¿Derechos de quién? De los trabajadores en el complejo pues, entramado de las relaciones laborales. Se configura como una rama autónoma del derecho que trasciende de los principios tradicionales del derecho procesal común, incorporado principios específicos que reconocen la simetría inherente ante empleadores y trabajadores. Bueno, ahí nos organizamos. Pero normalmente trata de, digamos, no salir cuando me toca. Cuando me toca presencial.
No se le escucha, licenciada. Ok, ¿me escuchan ya? Sí, ahorita sí. Ok, Sí, bueno. es, Entonces, por ejemplo, para los que tengan el libro va a ser mucho más práctico. ¿Por qué? Porque al finalizar, en mi clase, para irles ayudando, para irles aportando para su examen parcial, yo elaboro un cuestionario alrededor de 5, 7, 10 preguntas, que es de los temas que normalmente pues nosotros vemos en clase, pero eso lo vamos a ver al final. Hoy se los pongo de primero para que ustedes lo puedan ver. Pero ¿cuál es la finalidad? Que obviamente retengamos lo que nosotros miramos en clase para que nuestro examen final pues solamente le demos una repasadita y no sea tan complicado, no sea difícil, ¿verdad? Entonces ya prácticamente sea solamente de darle una pequeña lectura porque nosotros ya lo manejamos. Cuando nosotros estudiamos y memorizamos, les apuesto 2 semanas y se nos olvida, pero si lo logramos entender es totalmente diferente. Entonces, preparo alrededor después de cada clase de 5 a 7 preguntas en cada clase. Y estas preguntas, por favor, vayan guardándolas. Para los que tienen el libro, las preguntas van a ser mucho más fácil porque los van a poder contestar sin ningún problema. Eh, la ventaja de que usted tenga el libro es que, por ejemplo, no tiene la necesidad de qué dijo, la presentación no me la compartieron, no tengo las presentaciones, no tengo los puntos. Usted tiene ahí, pues obviamente la información y vamos a ir incluso pues haciendo relación con lo que vemos en el libro. Si no tiene su código de trabajo, pues puede anotar en el libro porque sí vamos a utilizar mucho nuestro código para poder entender. En relación a lo que es la noción del derecho procesal del trabajo, en el ámbito probatorio del derecho procesal del trabajo, representan las particularidades significativas. Se establece una distribución especial de la carga de la prueba. Perfecto. Recordemos, aquí el libro me está hablando de la carga de la prueba. Recordemos que nosotros, cuando nos hablan de la carga de la prueba, ya manejamos ese punto en cierta manera. Vámonos al área sustantiva. Así como les pedí que por favor dividiéramos el código para poderlo entender, regresemos un poquito al área sustantiva. En la área sustantiva, ¿cómo puedo yo probar, por ejemplo, un contrato verbal o cómo puedo probar un contrato escrito? Esto ya lo vieron, solo vamos a ir repasando, pero vamos a ir, obviamente, enriqueciendo nuestro conocimiento. Pregunto, ¿cómo es que lo prueban? Cuando hablamos en relación a la carga de la prueba. A ver, Licenciada, eso es cuando posiblemente se... la celebración del contrato. ajá. Pero acuérdese que usted como abogado necesita probar que la parte patronal exhiba su contrato. ¿Cómo va a probarlo? Sí, sí, Jafet. O si fue oral. Si resulta que fue oral, ¿y cómo puedo probar cuando llegue a los órganos jurisdiccionales y yo diga, sí, fíjese que yo trabajé para tal persona, pero fue de forma oral? ¿Cómo puedo probar esa oralidad en el contrato? Puede ser a través de Licenciada, testigos o conversaciones por escrito, ahora en el famoso chat, o grabación de conversaciones, podría ser. Muy bien, tiene la lic- noción. ¿Y su licenciada, fundamento, licenciado? Muy bien, a mí me parece excelente que participe. ¿Saben por qué? Porque así se nos va quedando. Es como cuando una plática uno trata de platicar, de platicar y participar. Obviamente obtenemos, pues obviamente, una mayor retentiva. Exacto, Ángel. ¿Alguien me puede leer el artículo 30? Artículo 30. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. Ok, A falta de pausa, este, pausa, pausa. Contrato escrito. Hágame favor, póngale el número 1, un numerito 1 arriba y subraye con un color verde o con el color que usted considere que es prácticamente como un título, ¿verdad? Entonces, donde diga contrato escrito, ¿sí? Vale, y póngale el número 1. Sigamos, por favor.
La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, debe presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. Ok, muy bien. Esa es la forma de que yo pueda, obviamente, demostrar lo que es el contrato escrito, ¿sí? ¿Quién lo tiene que presentar? ¿Quién lo tiene que presentar? ¿Quién lo tiene que El presentar? patrón. Siempre dice excelente. Ahora bien, si resulta que yo realicé un contrato verbal, ¿qué dice el segundo párrafo? Póngale en grande número 2, contrato verbal. ¿Y qué dice? El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y, al efecto, pueden ser testigos los trabajadores al servicio de un mismo patrón. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede ser demostrado? O sea, cuando usted llegue, porque acuérdese que ahorita estos semestres para usted ya no es saqueo de que con 61 paso y gano, no. Con esto es lo que usted se va a ganar la vida y tiene que ir a saber cómo va a ir a defender a su cliente. O cuando llegue a su despacho, usted sepa cómo contestar. O bien, como les decía yo la vez pasada en la familia, a veces las mamás están orgullosas de los hijos y dice, ay, mi hija es abogada, que le explique, ¿verdad? Que el vecinito, pues obviamente tiene algún pequeño ahí, una pequeña duda que le explique y usted no sabe. Entonces, es importante que desde ahorita usted vaya reforzando esas bases. Simple, en palabras sencillas. ¿Cómo entonces puedo demostrar en la parte de la prueba, o sea, quién tiene la carga de la prueba en demostrar el contrato, que existió esa relación de trabajo en un contrato escrito? ¿Quién la tiene? El Patrono. patrono. El Excelente. patrono. Pero resulta que yo tenía pues a mi empleada doméstica, por ejemplo, y con ella pues obviamente se acostumbra y es en base a la costumbre, ¿va? Ustedes no saca uno un contrato con todas las formalidades, sino que hace un contrato de forma verbal. Si esa persona, esa empleada doméstica, quiere ir a demandar, ¿cómo tendría usted, licenciado, que aconsejarle a ella que puede demostrar esa relación de trabajo, ese contrato? ¿Cómo lo demostraría? El artículo 19 de este mismo código dice que para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que inicie la relación de trabajo. Esa es para que se inicie. O sea, ¿cómo se inicia? Hágame favor, vaya a lavarme los trastos que están ahí, o hágame favor, sáqueme la primera fotocopia, hágame favor. Esa es la forma de inicio. Pero ¿cómo usted va a demostrar ese contrato verbal? Tiene que demostrar con pruebas. Con ¿Qué pruebas, prueba? pero sería una Testigos prueba de de testigos. trabajadores. Puede ser testigos, depósitos. Declaraciones de las partes o declaraciones de testigos. El Segundo segundo párrafo del párrafo artículo 30. dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Simple, Por los medios generales de prueba. ¿qué dice? Que se puede probar por los medios generales de prueba y a El efecto con- pueden ser testigos los trabajadores del servicio al servicio del mismo patrono. De un mismo patrón. Entonces nosotros podemos probarlo por testigos y obviamente si es de forma escrita, la obligación también la tiene el patrono, ¿verdad? Y es por medio del contrato que debe haber una copia en la Inspección General del Trabajo. Bueno, la carga de la prueba obviamente la tiene la parte patronal. El empleador. Cuando hablo del empleador, por lo general, cuando hablo del empleador, ¿cuál es el fundamento del empleador? El contrato no. No. Cuando hablo de la parte empleadora, ¿dónde puedo fundamentarlo? En el artículo 2. Del Código de Trabajo. El artículo segundo del Código de Trabajo. El artículo 2 de trabajo. del Código de Trabajo. Artículo 2. Tres. Artículo 2. Exacto. Artículo 2. Toda persona individual o jurídica, cuando habla de individual, hágame favor, hágalo en su código. Cuando habla de individual, hágale una anotación ahí y póngale física.
¿sí? O jurídica, que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en un contrato o en una relación de trabajo. Entonces, si usted se da cuenta, estamos diciendo que es una persona física, que es obviamente individual, o jurídica que utiliza los servicios de una o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Ahora bien, ¿será que el empleado, el trabajador, puede ser jurídica o solamente es física o individual? El trabajador puede ser El jurídica. trabajador, Ujú. Individual. Jurídica individual. Individual. Es individual, que es una persona física, ¿verdad? Yo es una persona física en la cual adquiere la responsabilidad, el beneficio, así como todo un trabajador tiene un derecho, pero no solamente tiene un derecho, también tiene una obligación. De igual forma, la parte patronal tiene su obligación de pagar, pero también tiene sus derechos, ¿verdad? Era como lo que yo les decía siempre. Las calles de la ciudad, pues obviamente están por dos vías, una que va y otra que viene. No solamente, ¿qué les dijera yo? Existe una sola vía. Si yo, trabajador, tengo todos los derechos, sí, perfecto, el derecho le asiste, pero también tiene usted que cumplir con las respectivas obligaciones, ¿verdad? Bueno. El empleador por lo general tiene la obligación, ya sabemos que lo sustentamos con el artículo 2, de aportar documentos y otras pruebas que se encuentran bajo su control, mientras que el trabajador se le facilita la prueba de sus alegaciones mediante presunciones u otros mecanismos procesales. La ejecución de las sentencias laborales también presenta características específicas orientadas a garantizar la efectividad de las relaciones judiciales. Se establecen procedimientos expeditos y medidas cautelares especiales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales, reconociendo el carácter alimentario de las prestaciones laborales. Es importante señalar que el derecho procesal del trabajo se encuentra en constante evolución, o sea, siempre hay reformas las cuales nosotros pues siempre debemos de estar al tanto, adaptándonos a las nuevas realidades laborales y a los cambios de las relaciones de trabajo. Anteriormente, por ejemplo, un cambio, por decirle así, eh, antes eran jueces unipersonales. Hoy por hoy, dentro de los juzgados, en cada juzgado de trabajo aquí en la capital, ya no son juzgados unipersonales, sino que son pluripersonales, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta, pues la forma, el derecho del trabajo, pues totalmente evoluciona. Es como decir anteriormente, antes existían los juzgados de admisibilidad, existía el juzgado primero de admisibilidad, el juzgado segundo de admisibilidad. Hoy por hoy, pues solamente existe un solo juzgado de admisibilidad, solamente que, pues obviamente es pluripersonal. A esos cambios, a las normas, pues obviamente tenemos que estar en constante, actualización. Anteriormente teníamos 6 salas y acaba de salir el último decreto donde fue publicado que la última sala se encuentra en Quetzaltenango y esa sala pues conoce casos de Quetzaltenango y conoce casos de Sololá. Pero cuando vayamos a ver los juzgados lo vamos a entrar a mayor profundidad, pero si ustedes se dan cuenta pues constantemente va evolucionando, no es exactamente lo mismo, ¿verdad? La incorporación de nueva tecnología, las modalidades de trabajo remoto y las transformaciones de la organización. Por ejemplo, la incorporación de nueva tecnología. Antes, si hablamos en el derecho procesal del trabajo, antes, ¿cómo se notificaba?
Antes se notificaba, pues, lo que anteriormente decía el Código de Trabajo, ¿verdad? Se notificaba de forma física la sentencia, los autos, se notificaba, había un montón, había una lista, la cual, pues, obviamente usted, vamos a ver si la tengo yo aquí a la mano. Denme un segundo. Por ejemplo, anteriormente ¿qué se notificaba? Se notificaba, pues obviamente, vamos a ver, aquí tengo yo el código de trabajo viejito. Fíjense que este código de trabajo era de cuando yo estudiaba. Obviamente lo tuve que cambiar porque hubieron reformas al Código de Trabajo, no solamente pues los 3 artículos que mencioné que acaba de ser hace poco, hace pocos años, sino también existieron, por ejemplo, el decreto 7-2017, que hubieron varias modificaciones al artículo pues 272, estamos hablando del 273. Estamos hablando del 281. Entonces, se reformó tanto que no me quedó otra, pues de que comprar otro código de trabajo, ¿verdad? Porque lo importante es llegar a un examen técnico profesional con un código pues totalmente actualizado. Y era lo que les decía. Por eso les hablé de las reformas antes de iniciar el curso, porque si usted pretende llegar con copias de un código de trabajo durante todo el curso, se lo va a perder. Lo puede hacer, por mí no hay ningún problema, pero se va a perder relacionar su código y cuando usted ya tenga la puerta para ir a los privados, usted va a decir, en este momento compro mis leyes y las pongo al día. Eso lo debió haber hecho los 5 años que estuvo estudiando. Entonces, aunque sea de un código en uno, vaya comprando, actualizándolo, pero no lo deje al tiempo. Es un daño que usted mismo se va a provocar indirectamente, ¿sí? Ok. En conclusión, el derecho procesal del trabajo constituye una disciplina jurídica fundamental para la efectividad, realización de los derechos laborales. Su carácter especializado y sus principios particulares y sus instituciones específicas responden a la necesidad de proporcionar una tutela jurídica efectiva. Entonces, aquí estamos prácticamente indicando que el derecho procesal del derecho de trabajo es una rama específica donde especializada que establece que normas, principios, procedimientos para resolver que los conflictos laborales garantizando los derechos de trabajadores y empleadores en el ámbito laboral, ¿verdad? Judicial. Entonces, no solamente me está diciendo que es una protección directamente para el trabajador, sino me está diciendo que también es una protección para la parte patronal, ¿verdad? Porque aquí, si bien es cierto, es tutelar para el trabajador, pero no puede dejar desprotegido en ningún momento también a la parte patronal. Y vamos a ir avanzando poco a poco y usted se va a ir dando cuenta de ellos. Bueno. Hablemos en relación a lo que es la terminología. ¿Qué hablamos de la terminología? La ciencia jurídica procesal del trabajo laboral, como disciplina especializada de derecho, requiere el dominio de una terminología técnica, precisa y específica que constituye el fundamento lexicológico sobre el cual se constituye todo el andamiaje procesal en materia laboral. Esta, pues, nomenclatura, ¿verdad? Jurídica especializada no solamente facilita la comunicación técnica entre los operadores de justicia, sino además configura el marco conceptual y necesario
para la correcta interpretación y aplicación de las normas procesales laborales. En el contexto del ordenamiento jurídico guatemalteco, el manejo adecuado de esta terminología adquiere especial relevancia considerando en el Código de Trabajo, que es el Código 1441, el decreto, y demás normas procesales laborales establecen instituciones, procedimientos y características particulares que las distinguen del derecho procesal común, la comprensión y utilización apropiada de estos términos técnicos jurídicos que resulta fundamental para garantizar la específica y en la tramitación de los procesos laborales y la consecuencia de los fines de justicia laboral, social que persigue esta rama del derecho. La terminología procesal laboral no constituye pues un menor conjunto de vocablos especializados, sino que representa la cristalización lingüística de conceptos jurídicos fundamentales que estructuran el proceso laboral. Estos términos técnicos, además de su función comunicativa, cumplen un papel esencial en la comunicación dogmática del derecho procesal laboral y en la materialización de los principios rectores como la tutela judicial efectiva, la seriedad procesal y la búsqueda de la verdad real. Si usted se da cuenta, existe, yo le hice un listado a usted, por ejemplo, acá, de 10 palabras esenciales, con las primeras que vamos a empezar, con las primeras que usted debe de saber, debe de manejar, debe de conocer y pues obviamente debe de saber cómo fundamentar. Para empezar, pues obviamente nosotros conocemos lo que es el proceso laboral. El proceso laboral. ¿Quién me puede apoyar, por favor, para indicarme qué es el proceso laboral? ¿Quién me lo puede apoyar en leer? Lo hago Con yo. gusto, licenciado. Por favor. Conjunto de actos, trámites y formalidades jurídicas que se llevan a cabo ante las autoridades competentes para resolver un conflicto laboral entre un trabajador y su empleador, siguiendo las normas y procedimientos establecidos por la ley. Ok. Es un conjunto de actos. Bueno. Entonces, si hablamos, por ejemplo, en relación a lo que es un conjunto de actos, hablamos de un conjunto sistemático ¿de qué? ¿De actos qué? ¿Serán jurídicos? ¿Pregunto? ¿Un conjunto de actos serán jurídicos? Sí, son actos Sí, licenciada. jurídicos. Sí, Ok, licenciada. muy bien. Entonces debemos entender que es un conjunto de actos jurídicos. ¿Para qué? ¿Para resolver qué cosa? Un conflicto entre El un conflicto trabajador y un laboral. empleador. Así es. Conflicto laboral. Conflicto entre lo que es la parte patronal con la parte trabajadora, ¿sí? Entonces, si hablamos en relación al proceso laboral, ¿cuál sería la característica de un proceso laboral? ¿Qué creen ustedes? Que exista una relación laboral, licenciada. Ujú. Sí, sí tiene que existir una relación laboral para que exista un proceso. Perdón, licenciada, ¿un despido injustificado podría ser un proceso laboral? Ujú. Pero, ¿cuál es la esencia de este proceso? La violación de la norma. La Sí, protección. Ajá, la protección es también el equilibrio entre quién, entre las partes, como dice, ¿verdad? Entonces, esa es la esencia de lo que es el proceso laboral, es proteger el que exista un equilibrio entre las partes, ¿verdad? Y obviamente, el objetivo que sería resolver ¿qué cosa? El conflicto. el conflicto. Ahí está. El Entendemos conflicto. entonces el proceso, sin ningún problema. Ahora bien, existen lo que son los conflictos individuales. ¿Alguien me puede leer qué es un conflicto individual? Yo, licenciada, ¿Sí? desavenencia o controversia que involucra a un solo trabajador y su empleador, relacionada con derechos laborales específicos,
como despidos, salarios, prestaciones o condiciones de trabajo, que requiere resolución legal. ¿Ok? Entonces me dice que es una desaveniencia o una controversia que involucra a un trabajador, un empleador relacionado con derechos laborales específicos como despidos, salarios, prestaciones, condiciones de trabajo que se requiere en la resolución legal. Muy bien. Aquí me está hablando de conflicto, ¿verdad? Cuando me dice conflicto, pues obviamente afecta una relación individual de trabajo, ¿verdad? Hay una controversia. Perfecto. ¿Y en qué escenario se puede dar? A ver, ¿en qué escenarios? ¿Qué creen ustedes? Podría ser en un despido que se considere injustificado o porque no se estén pagando las horas extras. O sea, se está violando alguna norma o algún beneficio del trabajador y no está de acuerdo. O puede ser también que el perjudicado sea el empleador y no el trabajador. Correcto. Si usted se da cuenta, perfecto, excelente. Usted me está diciendo que viene prácticamente, es la función principal, es obviamente, elimina, como lo digo acá, tiene una función principal, comunicación precisa, elimina la ambigüedad, establece significados exactos, reduce los malos entendidos, porque puede ser que pueda pasar. Y por eso existen los arreglos extrajudiciales también. Estandarización conceptual, crea un vocabulario común, uniformista, interpretación, facilita la comprensión de los profesionales. Por ejemplo, para los abogados, la terminología que nosotros estamos aprendiendo, obviamente, nos sirve para, pues, argumentar de una forma técnica, para saber diferenciar, también para fundamentar de una fundamentación jurídica precisa. También nos sirve para la construcción de estrategias legales, ¿verdad? También nos sirve, por ejemplo, en el caso de los jueces, para la interpretación uniforme, para un análisis sistemático, para una fundamentación de resoluciones. En relación para los trabajadores, ¿para qué nos sirve? Pues esta terminología. La terminología, obviamente, recuérdense que cuando usted le vaya a hablar a sus clientes, no le puede hablar de una forma tan técnica, porque obviamente no le va a comprender, sino que usted tiene que tratar de hablar lo más profesional posible, pero siempre, siempre y dándole a entender a las personas con palabras sencillas, ¿verdad? Pues el objetivo, la respuesta de lo que se le está preguntando. Poco a poco vamos a ir incrementando, pues obviamente nuestro conocimiento y esa es la diferencia, eso es lo que conlleva la terminología en relación a lo que es en cada caso, en relación a los jueces, en los profesionales y con las personas trabajadoras, ¿verdad? Vamos a ver unos artículos. Ahorita vamos a dar inicio. Ahorita le digo. Y se posiciona, por favor, en el artículo 77. Usted me dice cuando ya. Listo. ¿Sí? Ok. Sí, licenciada. Licenciada. Son justas causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de suspender, cumplir reglas. Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abierta, inmoral, acuda de injuria, calumnia o las vías de hecho contra su patrono o los representantes de éste en la dirección de los labores, cuando el trabajador cometa en alguno de los actos enumerados en un inciso anterior contra algún compañero de trabajo durante el tiempo que se ejecuten las labores, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina o interrumpan las labores,
cuando el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan labores y en horas que sean de trabajo acuda a la injuria, a la calumnia o a las otras vías de hecho contra el patrono con los representantes de éste. En la dirección de las labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ellos se hagan imposibles la controversia y la armonía para la realización de los actos. Aquí, este inciso, nosotros lo podemos utilizar en casos de ¿qué? ¿Despido qué? ¿Qué tipo de Despido indirecto. Justificado. 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 directo o indirecto? Directo. Indirecto, porque licenciada. causa de Indirecto. Despido justificado. Directo. son Es directo. Es un justificados. despido directo. Es directo, ¿por qué? Por eso leí primero y les dije, cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abierta y inmoral, ¿verdad? O sea, prácticamente la persona está cometiendo algo, obviamente que existe un reglamento de trabajo y él prácticamente lo está violentando, ¿verdad? Prácticamente está quebrando esas reglas, ese contrato, ese acuerdo que hay de reglas dentro del reglamento interno de cada empresa, pues obviamente hay estas reglas, las cuales las personas a la hora de incumplir con estos incisos, esto se convierte en un despido. ¿Qué? ¿Despido qué? Indirecto. Directo. 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 Directo, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos relacionarlo con el artículo 78 del Código de Trabajo. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Sí, licenciada. Ya. En el 78 es totalmente diferente. La terminación de un contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior, ¿sí? Surte efectos desde que el patrono comunica por escrito al trabajador indicándole la causa del despido que cese efectivamente sus labores. Pero el trabajador goza de derecho de emplazar a su patrono. Obviamente, ese plazo, ¿de qué plazo estamos hablando? ¿De qué plazo estamos hablando? 30 20 días. días. 30 días. Miedo, sin 30 miedo. días. 20 Exacto. días. Exacto. 30 días, muy bien. Entonces, aquí estamos hablando, pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de provisión social antes de que transcurra el término de prescripción con el objeto que pruebe la justa causa en que se fundó su despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador, ¿qué cosa? Indemnizaciones. Indemnización. Indemnización. Son 3 cosas y si quiere hágale usted 1, Daños, 3. prejuicios y costas judiciales. Excelente. Repito. Compañera, por favor. Indemnización, daños y prejuicios y costas judiciales. Eso es en caso que no pueda comprobar, obviamente, y aquí ya se vuelve un despido, ¿qué? ¿Será justo o injusto? Injusto o injustificado. Injustificado. Correcto, ¿verdad? Entonces, y de aquí, vamos, si usted se da cuenta, vamos como que conociendo, vamos paso a paso, ¿sí? Cuando hablamos del conflicto individual, ¿por qué se puede dar? ¿Por qué hablamos entonces? Hablamos de despidos, hablamos de salarios, hablamos de prestaciones, y aquí solamente estoy dando como que, a grosso modo. ¿Por qué? Porque prácticamente ustedes ya conocen, ustedes ya lo vieron, ustedes ya lo manejan. Yo únicamente estoy haciendo es un pequeño, ¿ah? En el artículo 77, volver al artículo 77.
Alguien creo que tiene abierto el micrófono. Ángel, tu micrófono. Ok. ¿Usted sí me escucha? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Excelente. Sí, Bueno, licenciado. entonces, resulta que si en dado caso esto fuera justo, entonces, ¿a qué tiene derecho? Si los pido justo, no tiene derecho a indemnización. Solo se le liquida su tiempo, En se le este paga caso sería hasta el la día prestación de renunciable, y ya no se le licenciado. paga nada más. Solo su ¿Fundamento tiempo o es laborado. fundamento? Con fundamento en mano. A ver, ustedes pueden. Acuérdense que yo los quiero preparar para que usted de aquí me diga, mire, licenciada, yo me puedo examinar sin ningún problema mi examen técnico profesional porque aprendí. A ver, fundamento, usted puede. Yo confío en ustedes. ¿Cuál es? El artículo 260, ¿no? Excelente. ¿Qué dice? Dice los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en los casos de despido o contra las correcciones disciplinarias que se le apliquen, prescriben en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la terminación del contrato o desde que se le impusieron dichas correcciones respectivamente. Ujú. Pero ¿cuáles son lo que, ese es el plazo para emplazar, pero ¿cuál es o sea, qué es lo único que si esta persona tiene derecho únicamente? Que prácticamente llegó en estado de ebriedad, que se comportó de una forma inmoral con sus compañeros. Entonces, ¿a qué tiene derecho? A las ¿Será que se va bonificaciones, con, licenciada. será que se va con las manos vacías? ¿O tendrá A las derecho? irrenunciables. A las Ahí estamos, irrenunciables. hoy sí. Y unos cuantos articulitos por ahí lo van a encontrar, aparte de lo que dijo la licenciada Karina. ¿Cuál es entonces ese artículo? El artículo 79, que No, son causas justas que facultan al empleador. vamos en el 77. Miren, pues, vamos paso a paso. Resulta que esta persona vino, se conducía durante sus labores en forma abierta, inmoral y pues obviamente inadecuada, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿a qué él podría tener derecho como abogado? A ver, licenciado Eric, por ejemplo, usted es el abogado y yo le digo, mire, fíjese que me dijeron que yo me comporté de forma inmoral, licenciado Eric, y fíjese que, ¿a qué tengo derecho? ¿A qué podría tener derecho? ¿A qué? Indemnizaciones. ¿Será que puedo tener derecho a indemnización? Prestaciones. A las Prestaciones irrenunciables. A las laborales. A las irrenunciables. irrenunciables. Muy bien. ¿Fundamento? Licenciada, el artículo 82 también que nos habla de las indemnizaciones de un mes de salario por cada año de servicio continuo. No. Vámonos al 264. ¿Qué dice el 264? Salvo disposición en contrario, todos los derechos que provengan directamente de ese código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo y previsión social. Prescriben en el término de 2 años. Este plazo corre desde el acaecimiento del hecho u omisión respectivos. Entonces, a la persona que se le tendría que pagar su aguinaldo, que es un derecho, sus Son bonificaciones 14 y vacaciones. Vacaciones. y no más, ¿verdad? Las irrenunciables, las que prescriben en 2 años. Ahora bien, tenemos el otro escenario, que realmente el patrono no pudo comprobar lo que él nos estaba diciendo, que era lo que yo le decía. Entonces aquí sí es totalmente diferente. ¿Aquí qué le tendría que pagar? Lo que la licenciada anteriormente nos había dicho que era. Indemnización. Indemnizaciones. Indemnización, daños y perjuicios y costas. Excelente. ¿Ya vamos entendiendo? ¿Ya vamos entendiendo lo que van a ir reclamando? De hecho, hasta les voy a compartir los salarios. Aquí te toco el tema de los salarios. Por ejemplo,
Le dice, mire, fíjese que llegué a su despacho y resulta de que hace 10 años yo no me pagan, no me pagan, ¿qué le dijera yo? Tengo unos, por ponerle un ejemplo, la indemnización, va. Pero resulta que aquí, para poder calcular todos los beneficios, yo debo de saber el salario, ¿sí? Y resulta que tengo 2 años para poderlo reclamar. Pero resulta que yo vengo a reclamar las uñas un año después. ¿Con qué salario la calculo? ¿Con el de hace un año o con el de ahorita? El de ahorita. El El actual. de hace un año. De hace un año. Con el salario con el que inició, Con el que licenciado. terminó las relaciones laborales con el patrono. El salario que licenció las relaciones laborales. Con el de hace un año, ¿ya? Ay, por eso existe una tabla de salarios mínimos, ¿sí? Exacto, con el último salario que recibió. Por eso les decía, con el salario de hoy por hoy le hacía el cálculo o con el salario de hace un año que dejó de trabajar. Obviamente con el de hace un año que dejó de trabajar. Les voy a compartir, tengo una tabla de todos los salarios mínimos en forma ordenada, porque eso le va a servir a usted para, pues obviamente para exigir, para sus memoriales y para poder solicitar pues algún tipo de beneficio para sus clientes. Bueno. Ahora bien, ya tenemos el despido directo, el directo, indirecto, ¿verdad? El directo que es obviamente justo, el indirecto que obviamente es injusto, ¿verdad? Y pasamos al tercer punto, que es el indirecto, ¿sí? Vamos, llevamos 3. Váyase al artículo 79. Ya, licenciada. Ok. Este es un despido indirecto. Póngale como título en su código porque yo sé que en algún momento, pues si no se recuerda o siempre, por eso le dije, tanto su código va a ser raqueo de que usted va a anotar como también su libro, sin ningún problema, usted va a hacer su anotación. Si no se recuerda, en uno de los dos los puede anotar. Ok, el indirecto dice, son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte. Bueno, ¿y en qué casos puede pasar eso, verdad? Cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponda en la fecha y el lugar convenidos o acostumbrados. Queda a salvo las deducciones autorizadas por la ley. Cuando el patrono incurra durante el trabajo en falta de probidad u honradez, o se conduzca en forma abiertamente inmoral, o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador. Cuando el patrono directamente, uno de sus parientes, un dependiente suyo o de las personas que viven en su casa del primero, cometa con su autorización o tolerancia alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra el trabajador. Cuando el patrono directamente, por medio de sus familiares o dependientes, acuse maliciosamente un perjuicio material en las herramientas útiles del trabajador. Entonces, esto es prácticamente cuando decimos, ay, me están cambiando las condiciones, no me quieren pagar, prácticamente es un despido indirecto, me están obligando a que yo renuncie, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros, pues obviamente, lo que haría cualquier persona dice, bueno, puede más mi orgullo, ¿verdad? Dicen algunos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a dejarle ahí su trabajo, ¿verdad?
Entonces, pero si en dado caso eso no es verdad, por ejemplo, Y desde allá del avión vi que estaba ya la cola ahí nomás. si en dado caso eso no es verdad, él trabaja y resulta que el trabajador se va y se olvida del trabajo, ahí puede usted hacer anotación y hacer una observación al artículo 262. En el 262, si usted se da cuenta, dice que los derechos de los patronos para reclamar contra los trabajadores que se retiren, ¿qué? ¿Justificada o injustificadamente? Injustificadamente. Injustificadamente. Ok, que se retiren injustificadamente, entonces, de su puesto prescriben en el término de 30 días. Entonces, no solamente va a poder ir a demandar el trabajador, sino que también en la parte patronal puede ir a demandar, ¿sí? Ok. Estamos viéndolo a grosso modo porque esto ustedes ya más o menos tuvieron que haberlo conocido porque si usted se da cuenta, esto está en la parte ¿qué? ¿Procesal o sustantivo? Sustantivo. Sustantiva. Sustantiva. Entonces estamos haciendo un repaso aquí inmediato para que usted sepa diferenciar cada uno de estas formas de los conflictos que se pueden dar o de los que se conocen, pues por los cuales se puede iniciar para promover el proceso laboral. Bueno, váyase al artículo 80. ¿Me dice cuándo ya? Ok. Ya. Aquí Ya, estamos, Lick. aquí estamos hablando de un abandono injustificado de labores. Abandono injustificado de labores. La terminación del contrato conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior constitutivas de despido indirecto surte efectos desde que el trabajador la comunica al patrono, debiendo aquel en este caso cesar inmediatamente y efectivamente en el desempeño de su cargo. El tiempo que utilice para la entrega, pues no se considera comprendido entre la relación laboral, pero el patrono debe remunerar al trabajador de acuerdo con el salario que a éste le corresponde. El supuesto anterior, el patrono goza de derecho de emplazar al trabajador, el supuesto anterior, el patrono goza de derecho de emplazar al trabajador ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que se transcurra el término de prescripción con el objeto de probarle que abandonó sus labores sin causa justa. Vamos a ir un poquito más rápido porque ya solo nos quedan 20 minutos. Váyase al artículo número 83. Ahí póngale como título renuncia. Renuncia. ¿Ya? El trabajador que desee dar por concluido su contrato por tiempo indeterminado, pues obviamente tiene fecha de inicio, pero no tiene fecha de finalización, sin justa causa o determinado únicamente por su propia voluntad y una vez que haya transcurrido el periodo de prueba, debe de dar aviso al patrono de acuerdo con las expresamente se estipule en dicho contrato o su en defecto de conformidad con las siguientes reglas. Entonces, sí existe una regla. No prácticamente puedo agarrar mis cosas y puedo irme, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son ese tipo de regla? Simple, hay cuatro formas. Si la persona tiene de 3 meses a 6 meses, obviamente, del servicios continuos, con una semana de anticipación, tiene que avisar, debe de renunciar. Eso está conforme a la ley. Después de 6 meses de servicio continuos, pero menos de un año, con 10 días de anticipación, la persona debe de renunciar. Después de un año continuos, pero menos de 5 años, lo debe de hacer con 2 semanas de anticipación.
Y si tiene pues más de 5 años, lo debe de realizar con un mes de anticipación, ¿verdad? Y de ahí pasamos al artículo número 85. ¿Ya? Aquí estamos. Licenciada, disculpe. Dígame. ¿Sí? Licenciada, disculpe. ¿Qué pasa si el trabajador no cumple con ese tiempo en renunciar? Mire pues, prácticamente si el patrono indica que abandonó el trabajo sin una justa causa para poderse ir, el patrono puede demandarlo. Pero según la ley, nosotros debemos de cumplir con lo que está establecido acá. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros contamos con una responsabilidad en cada lugar de trabajo. Cada departamento, cada persona tiene, pues obviamente, cierta labor asignada, la cual conlleva responsabilidades. Puede ser una responsabilidad penal, puede ser una responsabilidad civil, es dependiendo del tipo de labor que realiza. No puede dejar abandonado así por así un trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso existe una regla para poder proteger al trabajador. Ahora sí. Sí, gracias. Bueno, entonces, la finalización sin responsabilidad para el trabajador, ¿en qué casos se pueden dar? Por ejemplo, aquí está el famoso post-mortem. Son causas que terminan con los contratos de trabajo de acuerdo con la clase que sean sin responsabilidad para el trabajador y sin que se extingan sus derechos. O sea, aquí no tiene responsabilidad, pero aquí no los va a perder. De esto o de sus herederos o concubina para reclamar y obtener el pago de las prestaciones e indemnizaciones que pueda corresponderles en virtud de lo ordenado por el presente código y sus disposiciones especiales, como las que contengan los reglamentos emitidos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el uso de sus atribuciones. Entonces, aquí viene lo que es la muerte del trabajador, en cuyo caso, si éste en el momento de su deceso no gozaba de la protección de dicho instituto, o si sus dependientes económicos no tienen el derecho a sus beneficiarios correlativos por algún motivo, la obligación del patrono es de cubrir a dichos dependientes el importe de un mes de salario por cada año de servicio, hasta el límite máximo de 15 meses. Si se trata de empresas con 20 o más trabajadores y 10 meses si fuere de empresas con menos de 20 trabajadores, dicha indemnización deberá cubrirla el patrono en mensualidades equivalentes al monto del salario por el propio lapso que devengaba al trabajador. En el supuesto de las prestaciones otorgadas por el instituto en caso de fallecimiento, el trabajador sean inferiores a la regla enunciada, la obligación del patrono se limita a acudir en la forma indicada la diferencia que resulte para contemplar este beneficio. Entonces, por ejemplo, si en dado caso llegara a fallecer, obviamente la persona fallece, los beneficiarios, como dice acá, pues obviamente los hijos, la esposa o la concubina puede reclamar estos beneficios. Primero tiene que agotar, obviamente, la vía administrativa, ¿verdad? Tiene que ir directamente al patrono, si no le da lo que es la indemnización, prefiere el patrono, no, ¿sabe qué? Mejor miremos el post-mortem en los juzgados, perfecto, no hay ningún problema. De esto es que se trata. Les recuerdo que el trabajador entonces tiene derecho ¿a qué? La ley dice que el trabajador, sin responsabilidad para el trabajador, no se le extingue sus derechos. Eso significa que él tiene derecho a salarios, a bonos, vacaciones, indemnización, aguinaldos. O sea, prácticamente esta persona tiene derecho a todo, ¿verdad? ¿Correcto?
Sí. Sí, licenciada. Bueno, ahora bien, pero existe también otra parte, que es en caso que llegara a fallecer la parte patronal. ¿Qué pasa? Miremos el caso B. La fuerza mayor, el caso fortuito, la insolvencia, la quiebra, no, permítame un segundo, aquí. Permítame, aquí está la parte empleadora. Sí, ahí mismo está licenciada, abajito. La fuerza mayor, liquidación, solvencia, quiebra, liquidación judicial, extrajudicial de la empresa, la incapacidad, la muerte del patrono. Esta regla rige cuando los hechos a que ella se refiere produzcan como consecuencia la necesaria, la imposibilidad absoluta de cumplir con el contrato. Como obviamente existe un contrato, se debe de cumplir con ello. En estos casos, la Inspección General de Trabajo o los tribunales de trabajo y previsión social, si ya ha surgido algún tipo de litigio, deben graduar discrecionalmente el monto de las obligaciones de la empresa en concepto de despido, sin que en ninguno de estos casos puedan ser menores del importe de 2 días de salario ni mayores de 4 meses de salario por cada trabajador. Para este efecto debe tomarse en cuenta fundamentalmente la capacidad económica de la respectiva empresa, armonía con el tiempo que tenga de estar en vigor cada contrato. No obstante, el límite máximo que establece el patrono anterior y la insolvencia o quiebra se declara culpable o fraudulenta, se deben aplicar las reglas de los artículos 82, 84 en caso de estos den lugar a las prestaciones, la indemnizaciones mayores a favor de los trabajadores. Entonces, aquí estamos hablando de causas de fuerza mayor, estamos hablando de insolvencia, incapacidad, muerte del patrono, es en esta parte de acá. Entonces, ¿a qué tiene derecho los trabajadores? ¿Cuál es el pago? ¿Al salario? ¿A qué más? ¿A qué más? ¿Salario? Bonos, vacaciones, indemnización. Indemnización. Aguinaldo. Es correcto. Entonces aquí no lo pierde. Y también tenemos el artículo 86 que dice, sin responsabilidad de qué? Ambas partes. Aquí nadie es responsable, ni el trabajador, ni el patrono. El 86. El contrato de trabajo termina sin responsabilidad para las partes por alguna de las siguientes reglas. Y son 3. Por el advenimiento, o si quiere póngale ahí entre paréntesis arriba, el vencimiento, perdón, vencimiento del plazo en los contratos de plazo fijo y por la inclusión de la obra en los contratos para obra determinada. Vencimiento, por favor. Por las causas legales expresamente estipuladas en él y por mutuo consentimiento. ¿Sí? Esas son las 3 causas por las cuales termina un contrato sin responsabilidad de ambas partes, por vencimiento, por mutuo consentimiento y por las causas legales expresamente estipuladas que la ley establece. ¿Ok? ¿De qué página está bien en el libro? Estamos en la página 25, donde estamos hablando qué tipos de conflictos vamos a tratar de llevar. ¿Por qué toqué el tema de las prestaciones? Para poder refrescar, porque nosotros vamos a entrar a hacer demandas. Entonces, ¿cómo sé yo en cómo la voy a clasificar? Es un recordatorio, si es justo, injusto, prácticamente si es un despido indirecto. Es como que un refrescarles a ustedes para poder empezar a hacer nuestro memorial en su momento procesarlo oportuno, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces vamos, sí, claro que sí, todavía puede adquirir el libro, me manda el link. Fíjense que yo es una licenciada tan chula, esa amiga mía me dijo que me podía apoyar, podía darle a ella los libros, ella se los iba a llevar y se los podía entregar a ustedes sin ningún problema. Ahí tengo como unas personas que pues mañana la voy a ir a buscar a ella o se los voy a llevar a su trabajo para que me haga favor de entregárselos. Ella labora allí en control académico y me dijo, mire, con todo gusto, yo solo que pregunten por mí, me dijo.
Entonces ahí se les voy a poner en el chat para que pregunten por ella si en determinado momento, pues, usted quiere su libro, ya lo pagó, tiene que estar en el listado que yo le doy a ella para que usted llegue sin ningún inconveniente, ¿verdad? Ok, bueno, entonces estamos, si se da cuenta, aprendimos en relación a, permítanme, hágame favor, no sé si le pueden, hacemos dos cosas, o le toman una captura de pantalla o se las pongo en el chat del grupo. ¿Qué quieren? En el chat, licenciada. En el chat, por favor, Licda. Licenciada. Vamos a ir haciendo este cuestionario. En su libro va a encontrar la respuesta sin ningún problema. Va a ser mucho más fácil. Entonces, ¿por qué? Porque vamos construyendo un cuestionario, el cual usted no le va a ser difícil estudiar y pues usted poco a poco va a ir mejorando su conocimiento. ¿Ok? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Ya que nos quedan 9 minutos. ¿No? Les agradezco por su tiempo. Entonces, Licenciada, estamos el día miércoles. ¿Qué manda? perdone, fíjese que me quedó una duda. Cuando se refería a la terminación del contrato sin, sin participación directa o responsabilidad directa, mejor dicho, del trabajador, ahí también se incluye que como no lo leímos, me queda la duda. Si en el trabajo, por ejemplo, es en la empresa eléctrica y la persona pues sufre la pérdida de un miembro, ahí también podría existir, supongamos, la terminación del contrato por accidente. Ahí existe algo que se llama vejez, validez y sobrevivencia, ¿sí? Que es el IBS. Ahí vamos a llegar a ello, pero más adelante, porque sí lo vamos a ver. De hecho, hasta miramos lo que es el contencioso administrativo, que tampoco es de este curso, pero sí trato como que de actualizárselo, pero no se preocupe. Vamos a ver el IBS, con lo cual usted puede, pues, pedir lo que usted me está diciendo, ¿sí? Gracias, licenciada. Ok, listo pues. Bueno, ha sido un gusto entonces, los dejo descansar, nos miramos el día miércoles.